Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase del curso de Física Elemental y el tema para el día de hoy es estática 1. ¿De qué se va a encargar este tema? A ver, cuando hablo de estática, habla de primera condición de equilibrio, bueno, de condiciones de equilibrio. El día de hoy vamos a trabajar con la primera condición. Recordemos que la clase anterior, cuando hacíamos diagrama de cuerpo libre, teníamos un cuerpo aquí y ¿qué es lo que hacíamos? Graficábamos todas las fuerzas que intervenían en este cuerpo, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio me dice que si yo sumo todas las fuerzas, ¿sí? Si yo sumo todas las fuerzas que intervienen o que aparecen o que están aplicadas hacia un cuerpo, la suma de todas tiene que ser igual a cero. Esa es la primera condición de equilibrio, ¿correcto? Entonces yo tengo todas las fuerzas, voy a graficar todas las fuerzas y la suma de esas fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿correcto? Y aquí tengo un caso. Una forma de resolver este tipo de ejercicio, ¿qué voy a hacer? Cuando yo tenga un bloque, yo tengo un cuerpo y grafique las fuerzas y haya una fuerza inclinada, mira, y haya una fuerza inclinada, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a descomponer las fuerzas. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo esta fuerza inclinada T. Cuando yo tengo una fuerza inclinada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer, mira, una de forma vertical y otra de forma horizontal. ¿Y qué dice la condición de equilibrio? Que cuando tú tengas un bloque, un cuerpo, y quieres que la suma sea igual a cero, tienes que generar una ecuación. ¿Y cuál es esa ecuación? Muy sencilla. Que todas las fuerzas que van hacia la derecha debe ser igual a todas las fuerzas que van a la izquierda. Esa es la ecuación que vamos a generar. Si tú tienes un cuerpo, tienes varias fuerzas actuando sobre el cuerpo, y si te dice que el cuerpo está en equilibrio, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar las fuerzas. Las fuerzas que van a la derecha deben ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. O también las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las que van hacia abajo. Aquí está el detalle. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Primera condición de equilibrio. ¿Correcto? Entonces nos vamos a quedar con esta expresión. Sumatoria de fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. O sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Esto es lo que se cumple cuando un cuerpo está en equilibrio. ¿Correcto? Listo. Ahora aquí también vamos a trabajar con poleas. ¿Sí? Vamos a trabajar con poleas. Y vamos a trabajar con dos tipos. En este caso yo tengo una polea fija. ¿A qué se refiere con polea fija? Es una polea que está empotrada al techo, puede ser a la pared. Es una polea que no se mueve. Por eso que se le denomina polea fija. ¿Y qué sirve? ¿De qué sirve la polea? Algo que tienes que tener en claro aquí es que por la polea siempre va a estar un hilo, una soga, un cable. Y ese cable, mientras sea el mismo cable, va a tener un valor constante con respecto a su tensión. Por ejemplo, mira, aquí hay un bloque de 50 newtons, ¿sí? Aquí hay un bloque de 50 newtons. Si yo aquí hago un corte imaginario, entonces se va a generar una tensión. Ahí está, una tensión. ¿Cuánto vale esa tensión? La tensión tiene el mismo valor que este peso. Entonces, si yo tengo una polea y tengo un cable, ¿cuál es la tensión del cable? 50. Acá está. Entonces, todo ese cable tiene una tensión de 50. Yo puedo tener el cable acá y también vale 50. Puedo tener un cable acá, también vale 50. Yo tengo que tener un cable acá, también vale 50. Todo el cable, mientras sea el mismo cable, tiene el mismo valor de tensión. ¿Correcto? Eso es con respecto a una polea fija. Ahora, cuando yo estoy hablando de una polea móvil,
Estoy hablando de una polea que tiene movimientos. Esta polea no está fija. Si te das cuenta, es una polea que va a poder mover. Pero independientemente del movimiento, ¿qué es lo que quiero que notes aquí? Que en una polea siempre se va a cumplir esta ecuación. La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Ahí está. Por ejemplo, en esta polea hay una tensión. ¿Te das cuenta esta tensión de 25? Entonces yo digo, aquí hay una tensión. ¿Y cuánto vale esa tensión? Hacia arriba, mira. Profesor, ¿y por qué hacia arriba? Porque recuerda que si yo hago un corte, la tensión apunta hacia el corte. ¿Cuánto vale esta tensión? Esta tensión vale 25. Y el mismo cable de aquí, si yo hago un corte imaginario ahí, entonces voy a tener esta tensión. Mira. ¿Y cuánto vale esta tensión? Jóvenes, como es el mismo cable, la tensión es la misma. Si aquí la tensión es 25, aquí también la tensión es 25. ¿Y por qué la misma tensión? Porque estoy hablando del mismo cable. Entonces, profesor, ¿es correcto que este valga 50? Claro, porque este peso, si yo trazo aquí, mira, ¿sí? Trazo aquí, entonces, ¿qué sucede en la polea? Va a generar una tensión acá. ¿Y qué dije que se cumple en la polea? Que las fuerzas que van hacia arriba, ¿cuánto sería? 25 más 25, son dos fuerzas que van hacia arriba. ¿A qué debe ser igual? A la fuerza que va hacia abajo. ¿Y quién es la fuerza que está hacia abajo? Miren, 50. Entonces, eso es correcto. Eso es lo que se cumple en este caso en una polea móvil. ¿Correcto? Las fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las que van hacia abajo. Ahora mira aquí, vamos a iniciar con los ejercicios. En estos ejercicios te va a quedar mucho más claro lo que estoy hablando. Por ejemplo, miren este ejercicio. Si el bloque se encuentra en reposo, hallar F. ¿Qué vamos a hacer primero aquí? Me dice que el bloque está en reposo, está detenido, está en equilibrio. A ver, grafiquemos primero, en este caso, las fuerzas que hay. Profesor, si yo tengo que graficar aquí, diagrama de cuerpo libre, este bloque debe tener un peso. Entonces yo lo pongo acá. ¿Y cómo es el peso? El peso vacío. Este sería el peso. ¿Correcto? Estoy realizando un diagrama de cuerpo libre del ejercicio. Todo cuerpo tiene un peso, entonces aquí está el centro y trazo este vector. ¿Qué estoy representando aquí? El peso. ¿Cuánto vale el peso? W, porque no me dice. Si este bloque está apoyado sobre el suelo, si este bloque está apoyado sobre el suelo, ¿qué sucede con el suelo? El suelo va a reaccionar. Ahí está, ¿ve? Hacia arriba. Fuerza de reacción o fuerza normal. Listo, ya no hay otra fuerza. ¿Qué es lo que he graficado? El peso, centro hacia abajo. Diagrama de cuerpo libre, lo vimos en la clase anterior. Peso hacia abajo. Como el bloque está apoyado sobre el suelo, ¿qué sucede con el suelo? El suelo reacciona. Fuerza de reacción o fuerza normal. Listo. Ahora vamos. ¿Qué te dice el ejercicio? Que el cuerpo se encuentra en reposo. Y si el cuerpo está en reposo, está detenido, o sea, está en equilibrio. ¿Y qué se cumple cuando un cuerpo está en equilibrio? Las fuerzas que van a la derecha, vamos a igualar así. Cuando un cuerpo está en equilibrio, se cumple esto, mira. Sumatoria de fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Ahí está. Entonces, ¿a qué es igual eso? Vamos, fuerzas que van a la derecha. Vamos a identificar, mira, estas son las fuerzas que van a la derecha. Entonces, aquí sería F más I. Y esto es igual, ¿sí? Esto es igual en este caso
a las fuerzas que van a la izquierda. ¿Y quiénes son las fuerzas que van a la izquierda? Solo esta misma. 30. ¿De cuenta o no? Entonces, si yo resuelvo, este 5 que está sumando pasa a restar. ¿Cuánto vale F? F vale 20. 25, ¿qué? 25. Esa es la respuesta. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a la izquierda. Pero usted también dijo que las fuerzas que van hacia arriba es igual a la de abajo. Sí, en este caso, en el eje horizontal, aquí le voy a poner eje horizontal. ¿Y cómo sería en el eje vertical? Eje vertical. Entonces, ¿qué se cumple en el eje vertical? Lo mismo, las fuerzas que van para arriba, que en este caso vendría a ser, vamos a escribir, sumatoria de fuerzas que va hacia arriba, debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué fuerzas van hacia arriba? La normal. ¿Y esta qué debe ser igual? A las fuerzas que van hacia abajo, que vendría a ser el peso. Aquí no puedo calcular nada más porque no me han dado otros datos. Pero esto se cumpliría, ¿no? Que la normal o la fuerza de reacción es igual en este caso al peso. ¿Sí? Entonces, chicos, cuando me dice que un cuerpo está en reposo o está en equilibrio, ¿qué tengo que hacer yo? Igualar. Las fuerzas que van a la derecha deben ser igual a las que van a la izquierda. Y las que van hacia arriba, igual a las de abajo. Para que esto quede mucho más claro, ¿sí? Para que esto quede mucho más claro, vamos a resolver un ejercicio número 2. Mire este ejercicio. ¿Qué te dice? Hallar la fuerza necesaria, o sea, me piden hallar F, para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Vamos primero a realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué te dice el diagrama de cuerpo libre? A ver, profesor, yo recuerdo que todo cuerpo tiene un peso. Grafiquemos el peso. Ahí está, peso. ¿Cómo se representa el peso? B2. Pero si ese bloque está apoyado sobre el piso, sobre la plataforma, esa plataforma también reacciona. Ahí está. Fuerza normal o fuerza de... Si a mí me dicen que ese cuerpo está en equilibrio, entonces voy a aplicar las ecuaciones. 1. Eje horizontal. Eje horizontal. Este eje horizontal, ¿a qué es igual? Fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. ¿Correcto o no? Entonces empezamos. ¿Qué fuerzas van a la derecha? Ojo, observa muy bien el sentido. Aquí hay una, mira el sentido. ¿Alguna otra fuerza más que va a la derecha? No, solo esta. Esta es la única que va a la derecha. Entonces, fuerza que va a la derecha, F, ¿a qué va a ser igual? A las fuerzas que van a la izquierda, que en este caso son 2. Sería 20 más 5. Entonces, F, ¿cuánto valdría? 25 metros. Y se acabó. Eso vale. Pero también podría yo aplicarlo en el eje horizontal, en el eje vertical. ¿Y qué aplico en el eje vertical? Que las fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? La fuerza normal. ¿Y debe ser igual a qué? A la fuerza que va hacia abajo, al peso. Pero como no hay datos, no hay ningún problema, porque finalmente me está pidiendo F. Entonces, así se aplica la primera condición de equilibrio. ¿Correcto? Pregunto. Villanueva Pérez Claudia. ¿Cómo vamos, Claudia? Ya. Más o menos, la verdad. A ver. Lo que pasa aquí
Profesor, ¿y qué pasa si esto, no hay normal? ¿Sí? Si no hay normal. Nosotros solo vamos a trabajar justamente con las fuerzas que aparecen. ¿Sí? Vamos a resolver más ejercicios, en donde de repente no haya normal. Va a haber ejercicios en donde nos pidan calcular la normal. Va a haber ejercicios donde el cuerpo va a estar colgado y me pidan calcular la tensión. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que realizado el diagrama de cuerpo libre, lo único que tú vas a hacer es igualar así. Si el cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Y las fuerzas que van para arriba debe ser igual a las que van hacia abajo. Esa es la teoría. ¿Correcto? Vamos a continuar. Vamos a trabajar con más ejercicios. Por ejemplo, a ver, empezamos. Continuamos con el ejercicio número 3. Mira lo que dice. Hallar la tensión de la cuerda que sostiene al bloque de 6 kilogramos. Entonces, a ver. Diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces yo digo, a ver, vamos a graficar. Esto es un cuerpo y como todo cuerpo debe tener un peso. Entonces aquí centro y vamos acá un peso. ¿Cuánto vale el peso? Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. Ese es el peso. Entonces, en este ejercicio yo digo peso. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 6. ¿Y la gravedad cuánto vale? 10. Entonces, ¿el peso cuánto vale? 60 newton. Ese 60 newton va aquí. ¿Cuánto? ¿Qué más hay? Profesor, hay peso. Profesor, acá hay una cuerda. Si hay una cuerda, yo hago esto, mira. Haz un corte imaginario. Entonces, ¿la tensión hacia dónde apunta? Hacia ese corte, mira. Aquí le vamos a poner. Correcto, ya grafiqué el peso, ya grafiqué la tensión. ¿Hay otra fuerza? No, ya no hay más fuerzas. Y si me dice, aquí, este bloque está ahí quieto, es decir, está en equilibrio, ¿qué se va a cumplir? Profesor, no hay fuerzas en el eje horizontal. Entonces trabajo en el eje vertical. ¿Sí? Voy a trabajar en este caso en el eje vertical. Eje vertical. Entonces, ¿qué se va a cumplir en el eje vertical? Que las fuerzas que van hacia arriba, que ¿cuánto vale? Vale T, tensión es la única fuerza que va hacia arriba. ¿A qué va a ser igual? A la fuerza que van hacia abajo. ¿Cuánto vale? 60. Chicos, y se acabó, nada más. Quiere decir que la tensión en este caso, ¿cuánto vale? 60. Ejercicio 4. Dice, hallar F, este F es el de aquí. Hallar F. Para que el cuerpo de 3 kilogramos suba a velocidad constante. Nuevamente, cuando se habla de velocidad constante, eso significa que el cuerpo está en equilibrio. Y se le denomina equilibrio cinético, ¿no? ¿Por qué se le dice equilibrio cinético? Ah, porque es un cuerpo que está en movimiento. Pero como su velocidad es constante, entonces ahí hay un equilibrio también. Entonces me piden hallar F, hallar esta fuerza F, para que suba al cuerpo a velocidad constante. Pero te dicen de cuánto es el cuerpo, miren, 3 kilogramos. Entonces yo voy a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿correcto? Profesor, como todo bloque, como todo cuerpo tiene un peso, muy bien. Y el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces ahí está el peso. ¿Cuánto vale el peso? Eso sí lo puedo calcular. Recuerda que el peso es masa por gravedad. El peso, la masa me dice que vale 3 kilogramos y la gravedad aproximada vale
Por lo tanto, el peso de este bloque sería 30. Pero no te olvides que el peso es una fuerza y su unidad de fuerza es el newton. Aquí sería 30. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Profesor, ¿habrá fuerza normal? No, porque ese bloque no se está apoyando en ninguna superficie. Simplemente este bloque tiene un peso y aquí hay una fuerza hacia arriba que lo está jalando. Entonces, si yo aplico la primera condición de equilibrio, ¿qué dice? Profesor, ¿puedo aplicarlo en el eje horizontal? No, porque en el eje horizontal no hay ninguna fuerza. Entonces, no hay necesidad de que yo lo aplique en el eje horizontal. No hay fuerzas que yo pueda igualar, pero sí puedo aplicarlo en el eje vertical. Eje vertical. ¿Qué sucede en el eje vertical? Las fuerzas que van hacia arriba, que viene a ser F, es igual a las fuerzas que van hacia abajo, 30 N. Y se acabó el ejercicio. Correcto, nada más. Vamos a continuar entonces con el ejercicio número 5. Ahora mira aquí, ve. Determinar F para mantener en equilibrio cinético, al cuerpo de 5 kilogramos. Determina F, entonces me piden determinar este F. ¿Sí? Me piden determinar este F para poder mantener en equilibrio cinético. Hay dos tipos de equilibrio, cinético o estático. No hay ningún problema, sigue siendo equilibrio y eso es lo que me interesa a mí en este ejercicio, que los cuerpos están en equilibrio. Y dice que el cuerpo es de 5 kilogramos, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendría? Mira, le voy a agregar algún detalle más al ejercicio. Determina F para mantener el equilibrio cinético al cuerpo de 5 kilogramos. Mira lo que le voy a agregar. ¿Eh? Y calcular la fuerza normal. Mira, le estoy poniendo un dato más. ¿Eh? Y calcular la fuerza normal. Entonces, ya no solo te pido F, sino también te estoy pidiendo la fuerza normal. A ver, diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Este bloque, como todo cuerpo, tiene peso. Entonces vamos aquí a graficar el peso. Centro. Y aquí hacia abajo va el peso. ¿Cuánto vale ese peso? Recordemos que el peso es masa por gravedad. Recordemos también que la masa, aquí me dice que vale 5 kilogramos. Y la gravedad aproximada vale 10. Por lo tanto, ¿el peso cuánto vale? 50 newtons. Entonces, aquí le voy a poner 50 newtons. Entonces, ¿qué estoy graficando primero? El peso. Profesor, aquí he graficado el peso. ¿Cuánto vale el peso? 50 newton. Ya coloqué la fuerza hacia abajo. Ese es el peso. Profesor, pero aquí el bloque se está apoyando sobre el suelo. O sea, aquí se está apoyando sobre el suelo. Y si se está apoyando sobre el suelo, entonces va a haber una fuerza normal o una fuerza de reacción. ¿Quién reacciona? El suelo. Entonces mira lo que vamos a hacer. Ahí está, el suelo. Y le voy a poner fuerza normal. Ahora, profesor, ya no hay más fuerzas que graficar porque ya grafiqué el peso y ya grafiqué la normal. ¿Aplico la primera condición de equilibrio? Sí, sí vas a aplicar la primera condición de equilibrio. Profesor, ¿cuál era esa condición? Que las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las que van a la izquierda y las que van hacia arriba debe ser igual a las que van hacia abajo. Profesor, pero aquí hay una fuerza inclinada. Esa fuerza, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer esa fuerza inclinada?
aquí vamos a utilizar la descomposición rectangular. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar la descomposición rectangular. ¿Y cómo lo vas a descomponer? Escuchen, mira, te explico. Yo tengo un eje de coordenadas. Préstame mucha atención aquí, por favor. Y yo tengo un vector, ¿no? Aquí está, acá, ahí está. Este vector tiene un determinado ángulo, o sea, tiene una dirección aquí, que yo le voy a poner alfa. ¿Correcto? Alfa. Ese vector inclinado se va a descomponer en dos fuerzas. Todo vector o toda fuerza inclinada yo puedo descomponerla en dos fuerzas. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas? Mira, va a ser así. Una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Escúchame, ¿eh? Cuando tú tengas una fuerza inclinada, siempre la vas a descomponer. ¿Y cómo se descompone? Se utiliza la descomposición rectangular. Ese vector, esa fuerza inclinada con un determinado ángulo, la vamos a descomponer en dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Correcto. ¿Y cuáles son los sentidos de esta nueva fuerza? Es muy fácil, porque esta fuerza ¿hacia dónde va? Va hacia arriba y va a la derecha. Ahí están las dos componentes. Hacia arriba y a la derecha. ¿Y qué valor toma estas fuerzas? Aquí te lo voy a decir. Mira. Si este vector tiene un valor de A, entonces aquí te voy a explicar algo. El vector que está cerca al ángulo, mira, ve, la descomposición, ¿eh? Este vector que está cerca al ángulo, lo vamos a sacar así, ve. Le vas a poner A, el mismo valor, ¿eh? El mismo valor A, y lo vas a multiplicar por el coseno de el ángulo. Este valor de coseno, no te preocupes, yo te lo voy a dar, porque para el nivel que estamos todavía no manejamos funciones trigonométricas, pero yo te lo voy a dar. Lo que quiero que te quede claro a ti es esto. Cuando tú descompones tú un vector, una fuerza, entonces lo vas a descomponer siempre en dos. Horizontal, vertical. Correcto. Y te vas a guiar de esto. La fuerza que está cerca al ángulo, cerca, a la que está ahí, va a ser igual a que A siempre va a tomar el mismo valor multiplicado por el coseno de ese ángulo. Una es con el coseno, profesor, y el otro sería con el seno del ángulo, seno de ángulo. Ahí están las dos fuerzas. O sea, este vector, esta fuerza, ha sido descompuesta en dos, en este horizontal y en este vertical. Guíate siempre, siempre empieza por el que está cerca. El que está cerca, va a ser igual a siempre a ¿qué? A A por el coseno. El que está cerca al ángulo siempre funciona con el coseno. Y el otro automáticamente me queda con él. Esto es lo que voy a aplicar. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede acá? Profesor, aquí yo tengo una fuerza inclinada. ¿Te das cuenta o no? Entonces vamos a descomponer esa fuerza inclinada. Esa fuerza inclinada va a constar de dos fuerzas. Una fuerza horizontal, que viene a ser así, y una fuerza vertical. Ahí está. ¿Cuáles son los sentidos? Muy fácil, mira, ve. Este vector inclinado, ¿hacia dónde se va? ¿Se va hacia abajo o hacia arriba? Profesor, se va hacia abajo. Por eso que tu componente vertical también va hacia abajo. ¿No? Este vector inclinado, ¿se va a la derecha o a la izquierda? A la derecha, profesor. Por eso que el vector horizontal se va a la derecha. Ahí está, ¿ve? Ahí está la descomposición. Entonces, este vector, esta fuerza inclinada, se va a descomponer en dos. Una vertical, otra horizontal. ¿Te cuenta, no? Entonces, profesor, ¿y cuáles son los sentidos? Te vas a guiar del principal. O sea, si tú notas este vector inclinado, ¿tú qué dices?
Este vector inclinado, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? No, profesor, se va hacia abajo. Aquí está el vector hacia abajo. Se va a la derecha, a la izquierda. A la derecha. Aquí está el horizontal a la derecha. ¿Y cuánto vale? Yo que te dije, fíjate primero el que está cerca. Este es el que está cerca. Entonces, ¿cuánto vale eso? Como aquí vale 30, entonces aquí también sería 30. Como aquí vale 30, entonces aquí le pongo 30. Y aquí, el que está cerca al ángulo se va a sacar con el coseno de 37. Y si este es con el coseno, el otro automáticamente sería con el seno de 37. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo ya he descompuesto, ¿sí? Ya he descompuesto esa fuerza, esta fuerza inclinada es como que desaparece. ¿No? Ya no me interesa. Ya lo descompuse, ya no me interesa. ¿Te das cuenta? Ese es el paso adicional que yo hago cuando tengo una fuerza inclinada. Profesor, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo que vas a hacer ahora es aplicar la condición de equilibrio. ¿Qué dice la condición de equilibrio? Que las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Y las fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Empiezo a ver. Vamos a trabajar primero con el eje horizontal. A ver, ¿qué encuentro en el eje horizontal? ¿Qué dice el eje horizontal, profesor? Que en las fuerzas que van hacia el lado derecho debe ser igual a las fuerzas que van hacia el lado izquierdo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué fuerzas van a la derecha? A ver, eje horizontal. La única fuerza que va a la derecha es esta. Esta es la única fuerza que va hacia la derecha. ¿Y quién va a la izquierda? Esta es la fuerza que va a la izquierda. Entonces, las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Entonces, lo igualo. Sería así. A ver, fuerzas que van a la izquierda, F. Esta fuerza que va a la izquierda, ¿a qué debe ser igual? A la que va a la derecha. Y acá te lo voy a escribir como dato. ¿No? Aquí te lo voy a escribir. Seno de 37 vale 3/5. Coseno de 37, esto vale 4. Esos datos te los voy a dar, no te preocupes. Entonces, resuelvo. F. Coseno de 37 vale 4/5. ¿Y cuánto vale F? Acá puedo simplificar, ¿ah? Mira, ve. Quinta 1 acá abajo, quinta arriba 6. Y 6 por 4 me da 24. O sea, ¿cuánto vale F? F vale en este caso 24. Y ya está. ¿Correcto? Eso es en el eje horizontal. Ya encontré el valor de F. Y si ahora trabajo en el eje vertical, vamos aquí, vamos a poner eje vertical. ¿Qué se cumple en el eje vertical? Profesor, en el eje vertical, las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a las que van hacia abajo. Entonces, eso digo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? A ver, eje vertical. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? La normal. Normal. Fuerzas que van hacia arriba. Debe ser igual a ¿qué? A las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Esta. 30. Seno de 37. Más, ¿qué más fuerza va hacia abajo? 50. Resuelvo. Normal sería igual a 30 por 3/5 más 50. Puedo simplificar aquí, mira, ve. Quinta 1, quinta 6. Entonces, ¿cuánto valdría la normal? Aquí me quedaría 6 por 3, 18. ¿Más cuánto? Más 50. Y 18 más 50, eso me da 68.
Entonces tengo que aplicar la condición de equilibrio en los dos ejes. Entonces aquí, ¿qué tendría? La fuerza vale 24, ya lo calculé. Y la fuerza normal en este caso valdría 60. Lo único que he utilizado aquí es la descomposición. Y siempre que yo tenga un vector inclinado, tengo que descomponerlo. Sí, tengo que descomponerlo. Continuamos. Sí, vamos a continuar. A ver, vamos para poder aclarar. ¿Eh? Mira, otro ejercicio similar. Otro ejercicio similar. Determine F para que el equilibrio estático, para el equilibrio estático del cuerpo, ¿no? De 5 kilogramos. Mira, voy a calcular F, pero también voy a calcular la fuerza normal. Sí, le voy a agregar eso. Determina F para el equilibrio estático del cuerpo de 5 kilogramos. Vamos a poner y calcular la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Correcto? Y calcular la fuerza normal. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Como todo cuerpo tiene peso, entonces vamos a graficar el peso. Centro, ahí está. Peso. ¿Cuánto vale ese peso? Sí lo puedo calcular. Recordemos que el peso es masa por gravedad. El peso sería, la masa sería 5 y la gravedad sería en este caso 10. Es la gravedad aproximada. Por lo tanto, aquí vendría a ser 50 newton. Ese 50 newton va acá. ¿Te cuento o no? Ahora, como este bloque está apoyado sobre el suelo va a reaccionar. Entonces aquí va a generar una fuerza normal. Aquí está. ¿Qué más? Profesor, yo aquí noto una fuerza inclinada. Yo aquí noto una fuerza inclinada. Si hay una fuerza inclinada, la vamos a tener que descomponer. Esa fuerza inclinada, escúchame, parte de aquí. Entonces, vamos a ver. Recuerda que la fuerza inclinada me va a generar dos fuerzas. Una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Entonces, vamos a trabajarlo así. Va a haber una fuerza horizontal y también va a haber una fuerza vertical. Profesor, ¿y cómo usted sabe estos sentidos? Porque yo me guío de la fuerza aquí, ¿ve? Esta fuerza original. Yo te pregunto, ¿esa fuerza original va hacia arriba o va hacia abajo? Va hacia arriba, ¿sí? Va hacia arriba. Entonces, por ese motivo es que yo he escrito esto, ¿ve? Dibujo el vector hacia arriba. Y el otro vector, profesor, ¿cómo sabe si va a la derecha o si va a la izquierda? Muy fácil, porque yo miro el vector original y digo, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ahí está el vector. ¿Te das cuenta cómo descompongo? Entonces lo que tendrías aquí sería vector de color azul. Si este vale 50, aquí también yo le voy a poner 50. Y si este vector está cerca del ángulo, si está cerca, entonces es con el coseno. Y si esto es con el coseno, automáticamente el otro vector sería con el seno de 53. Y se acabó. Ya descompuse ese vector. Entonces, este vector descompuesto ya tengo que eliminarlo. O sea, ya no lo necesito, ya lo descompuse. Entonces se elimina. ¿Hay algún otro vector inclinado? No, ya no hay ningún vector inclinado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico la condición de equilibrio. Primero, hay eje horizontal y eje vertical. Cualquiera. Vamos a empezar con el eje horizontal, por ejemplo. Eje horizontal. Ahí está. Ese eje horizontal, correcto, ese eje horizontal
Entonces, utilizo las fuerzas horizontales. ¿Qué se cumple en el eje horizontal? Que las fuerzas que van a la izquierda debe ser igual a las fuerzas que van a la derecha. ¿Sí? Solo en el eje horizontal. Entonces yo digo, a ver, ¿quiénes va a la izquierda? F, la única fuerza que va a la izquierda, F. ¿Y esto es igual a qué? A las fuerzas que van hacia la derecha. ¿Y qué fuerzas va a la derecha? Esta de acá. 50 coseno de 53. Y se acabó. Resuelvo esto. Aquí te voy a poner el dato. Siempre te voy a dar los valores. Te voy a dar seno de 53, que vale 4/5, y coseno de 53, que vale 3/5. Entonces, eje horizontal, yo digo, fuerzas que van a la izquierda es igual a fuerzas que van a la derecha. Entonces empiezo. F, ¿cuánto vale? Voy a poner F es igual a 50. Coseno de 53, 3/5. Entonces yo digo F es igual. Acá puedo simplificar, mira. Quinta de 5, 1. Quinta de 50, 10. ¿Cuánto sería? 10 por 3, 30. 30 newton. Solución del ejercicio. ¿El F cuánto vale? 30. Pero también puedo trabajar en el eje vertical, ¿no? Eje vertical. Eje vertical. ¿Qué dice el eje vertical? Que las fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, empiezo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? La normal y esta de aquí. Es decir, esto, mira. Fuerzas que van hacia arriba. Normal más 50 seno de 53. Esas son las fuerzas que van hacia arriba. Y deben ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia abajo? El peso que vale 50. Entonces yo tengo normal más 50 seno de 53, 4/5. Igual a 50. Acá puedo simplificar, mira, quinta 1 y quinta de 50. Por lo tanto, la normal, ¿cuánto sería? 10 por 4, discúlpame. Normal más 40 es igual a 50. Por lo tanto, ¿cuánto vale la normal? El 40 pasa a restar y la normal vale 10. Mira. Esto. Fuerza, normal. ¿Qué es lo que hice? Esa fuerza inclinada la tuve que descomponer. Y luego de descomponer, me aparece siempre una vertical, una horizontal. ¿Y qué hago? Aplico la condición de equilibrio. ¿Qué me dice la condición de equilibrio? Que las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales también a las fuerzas que van hacia abajo. Y en el eje horizontal, la fuerza de la derecha debe ser igual a las fuerzas de la izquierda. Continuamos con el ejercicio número 7. Mire este ejercicio. A ver. Hallar F más T. F es esto, T es la tensión, es una cuerda. Si el cuerpo de 6 kilogramos se encuentra en equilibrio. A ver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo líquido. Primero, como todo cuerpo tiene peso, te das cuenta que en todo yo siempre grafico el peso porque el peso es una fuerza que todo cuerpo lo tiene. Entonces, ahí está. Peso. Listo. ¿Cuánto vale el peso? No te olvides que el peso es masa por gravedad. Y la masa por gravedad es igual a ¿cuánto? La masa te dice que vale 6 y la gravedad en este caso vale 10. Es la gravedad aproximada. Por lo tanto, el peso en este caso sería 60. Ese va aquí.
¿Correcto? Sigo entonces. ¿Qué más? Profesor, aquí hay una tensión. No te olvides que cuando hay una tensión, yo hago un corte imaginario. Mira, yo hago un corte imaginario. Y voy a graficar. Recuerda que la tensión apunta siempre a ese corte. ¿Sí? Ahí está. Y esa sería la tensión. ¿Hay alguna otra fuerza? No, no hay ninguna otra fuerza. El bloque, profesor, fuerza normal, no, porque ese bloque está colgando, por decirlo así. Y esto no se apoya en ninguna superficie. Entonces, como ya no hay ninguna fuerza, aplico en este caso la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice? A ver, vamos, eje horizontal. Eje horizontal. En el eje horizontal, ¿qué dice? Que las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Apunto. ¿Qué fuerzas van a la derecha? F. ¿Qué fuerzas van a la izquierda? 10. Entonces 10 newton. Y ya calculé. Profesor, eje vertical. Eje vertical. ¿Qué dice el eje vertical? Que las fuerzas que van para arriba, T, debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo, 60. Y se acabó. Entonces, respuesta. ¿A qué es igual? F más T. F vale 10. Y T vale 60. Por lo tanto, F más T sería 70. Solución del ejercicio número 7. Continuamos entonces. Continuamos con el ejercicio número 8. Ahora sí entramos a las poleas. Ahora sí entramos a las poleas. ¿Cómo vas a resolver este ejercicio? Si el bloque es de 5 kilogramos, mira, si el bloque es de 5 kilogramos, hallar la tensión en la cuerda A. A ver, mira. Voy a empezar desde un ejercicio básico. ¿Sí? Préstame atención, por favor. ¿Sí? Vamos a empezar aquí. Mira. Mira este ejercicio. Ahí está. Tengo este ejercicio. Y te voy a pedir calcular la tensión acá, mira. Sí, préstame atención. Vamos a empezar de a pocos para poder llegar al ejercicio en sí, que es el ejercicio. Si a mí me piden calcular, me dan esta figura y me piden calcular la tensión aquí, yo digo así, mira, mira. Acá hay un corte imaginario, entonces la tensión iría así, mira. ¿Correcto o no? Entonces, ¿cuánto vale esta tensión? Esto vale T. Entonces, si yo paso al otro lado, estoy pasando al otro lado, jóvenes, esto es el mismo cable, ¿te das cuenta? Este es el mismo cable, entonces a cada parte yo le voy a agregar de nuevo. Profesor, aquí habría otra tensión. Mira, entonces, ¿cuánto vale esta tensión? Esta de aquí. Profesor, si es el mismo cable, vale lo mismo. Si esta tensión vale T, entonces aquí también vale T. ¿Correcto?
Sí, profesor, ahí está. Profesor, ¿y por qué le ha puesto a ambos T? Porque el ejercicio menciona aquí que este es el mismo cable. Y como es el mismo cable, tiene el mismo valor de tensión. Ahora, aquí hay un cable hacia abajo. Acá hay un cable hacia abajo. Y si yo hago un corte aquí imaginario, este cable hacia abajo tiene una tensión. ¿Y cuánto vale esa tensión del cable hacia abajo? Lo que carga, pues. ¿Cuánto está cargando? 40. O sea, quiere decir que esta tensión vale 40 newtons. ¿Y qué se cumple en esta polea? Analizo la polea. Fuerzas que van hacia arriba, que en este caso sería 2T. Mira, mira. Es igual a las fuerzas que van hacia abajo, 40. ¿Cuánto vale la tensión? 20 newtons. Partiendo de un ejercicio muy básico. ¿Está bien? Ahora, sí, ahora, partiendo desde aquí. Profesor, ¿y cómo trabajo acá? Vamos a darle, profesora, pero a mí me piden la tensión aquí. ¿Cómo hago? Te explico. Parte siempre de una polea fija. Profesor, aquí yo tengo una polea fija, mira. Aquí tú tienes una polea fija. ¿Te das cuenta? Esta es una polea fija. Entonces, de ahí vas a partir. Mira, acá hay un cable. Dale un corte, profesor. Si yo le doy un corte aquí, entonces voy a generar esto, mira. Este de acá. Y yo le voy a dar un T. Yo estoy. Como es cable, vale una tensión. ¿Correcto? Entonces, cada vez que tú tengas un ejercicio así de poleas, parte de una polea fija. Y dale, profesor, acá hay un cable. Ya, hazle un corte. ¿Cuánto vale ese cable? T. ¿Sí? T. Profesor, sigue. Profesor, pero acá es el mismo cable. Si yo le hago un corte aquí, entonces mira, acá también hay una fuerza así. ¿Cuánto vale este cable? Profesor, como es el mismo cable, si esto es T, aquí también vale T. Profesor, ¿y por qué le pone lo mismo? Porque sigo hablando del mismo cable, ¿ves? Ahora, si tú te das cuenta, ese cable vuelve a entrar a esta polea y vuelve a subir. Ahora, aquí hay otro retazo, mira. Este retazo, hazle nuevamente un corte y se va a generar otra tensión. ¿Y cuánto vale esa tensión? Profesor, sigo hablando del mismo cable. Exacto, entonces sigue valiendo. Sí. Sigue, profesor, acá sigo. Aquí hay otra parte de cable. Hazle un corte nuevamente ahí. Y se va a generar esta tensión. ¿Cuánto vale este cable? Profesor, sigo trabajando con el mismo cable. Entonces el valor es el mismo. Sí. Nuevamente, bajas por acá, sube. Aquí haces un mismo corte. Y vamos a generar aquí. ¿Cuánto vale eso? T. Profesor, ¿y por qué a todos les puso T? Porque si te das cuenta, todo es el mismo cable, mira. Y como es el mismo cable, todos los cables generan una tensión. Profesor, ¿ahí termina? No, porque yo como estoy analizando el bloque, me faltan hallar estas tensiones de acá. ¿Ve? Ahora quiero que me prestes atención aquí. Voy a analizar este de acá, esta polea. ¿Correcto? Entonces yo digo, mira acá. Aquí en el punto A, yo voy a hacer un corte. Aquí en el punto A, yo voy a hacer un corte en el punto A. Y voy a generar una tensión. Yo te pregunto, ¿cuánto vale la tensión en el punto A? Profesor, en una polea,
las fuerzas que van hacia arriba, mira, las fuerzas que van hacia arriba están en contacto con la polea, debe ser la misma que es la que va hacia abajo. Correcto. ¿Cuántos van hacia arriba? T más T, 2T. Quiere decir que aquí esta tensión vale 2. Se acabó. ¿Te das cuenta? Así tienes que ir armando con cada polea. Profesor, y en esta polea, por ejemplo, si yo estoy analizando esta polea de aquí, aquí también hay otra tensión, acá. Acá hay una tensión, profesor. ¿Y cuánto vale esa tensión? Lo mismo, si tú analizas la polea, ¿qué dice? Las fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, la polea, ¿cuánto va aquí? T y T. Entonces aquí sería 2T. Ahora sí me voy al bloque. Ahora sí quiero que te vayas al bloque. Porque en el bloque, ¿qué te dice? El bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces yo digo, el bloque tiene una fuerza hacia abajo que es el peso. ¿Cuánto vale el peso? Profesor, si el bloque es de 5 kilogramos, entonces yo recuerdo peso, el peso es masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa? 5. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Por lo tanto, el peso sería 50 newton. Entonces aquí vale 50. Y aplica tu condición de equilibrio para el bloque. Si tú aplicas la condición de equilibrio para el bloque, mira, si tú aplicas la condición de equilibrio para el bloque, ¿qué dices? Vamos a ponerle aquí, bloque. Eje vertical. ¿Qué dice el eje vertical, profesor? El equilibrio en el eje vertical dice que las fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Según el bloque, mira, observa tú el bloque. ¿Qué fuerzas están en contacto con el bloque y van hacia arriba? 1, 2, 3. Entonces, eje vertical, ¿qué tendría? T más 2T más 2T. Acá está. T más 2T más 2T. Eso sería igual a las fuerzas que van hacia abajo, 50. 5T es igual a 50 y T ¿cuánto vale? T vale 10. Entonces ya sabes que la tensión T es igual a 10. Profesor, ¿la respuesta es 10? No, pero estás muy cerca. Porque a mí, ¿qué me piden? A mí me piden la tensión en la cuerda A. Y si tú te fijas la cuerda A, ¿cuánto vale su tensión? Su tensión vale 2T. Entonces yo digo acá, respuesta, tensión en A es igual a 2T. Pero como tú ya sabes que T vale 10, y esto vale 20 newton. Ahí está, joven. Solución del ejercicio número 8. Continúo, ¿sí? Continúo. A ver aquí. Nuevamente. Sí, nuevamente acá. Si N es la reacción normal, mira, acá ya me está pidiendo la reacción normal. Si N es la reacción normal, hallar F más N para que el cuerpo se desplace a velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que hay un equilibrio. Entonces te está pidiendo F y te está pidiendo la reacción normal. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, entonces inicio. Primero, peso. Centro de aquí.
Y aquí hay un peso hacia abajo, ¿no? Ahí está el peso. ¿Cuánto vale el peso? El ejercicio dice que la masa es 1 kilogramo. Entonces yo recuerdo aquí que el peso es masa por gravedad. Entonces el peso sería masa que vale 1 y la gravedad aproximada 10. Por lo tanto, el peso sería 10 newtons. Esos 10 newtons más acá. Ya está el peso. Como este bloque se apoya sobre este suelo, entonces aquí hay una fuerza normal. ¿Correcto? Hay una fuerza normal. Ahí está. ¿Qué más? Profesor, ya no hay otra fuerza. No, pero aquí tienes una fuerza inclinada. Y si hay una fuerza inclinada, tenemos que descomponer. Entonces, esa fuerza inclinada me va a dar dos fuerzas. Una fuerza horizontal y también me va a dar una fuerza vertical. Ahora, esa fuerza vertical, ¿sí? Lo que tengo que determinar yo es, ¿apunta hacia arriba o hacia abajo? ¿Eso cómo lo obtengo? Observa esta fuerza original, mira, esta fuerza inclinada. Esta fuerza inclinada, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, entonces aquí va hacia abajo. Pregunta nuevamente, ¿la fuerza horizontal, derecha o izquierda? Observa la fuerza original y di, ¿esa fuerza inclinada apúntale a derecha o izquierda? Derecha. Entonces aquí tendríamos así. Entonces, ¿qué tengo acá? Al descomponer esa fuerza, esta de aquí desaparece ya. O sea, esta ya no lo voy a usar. Desaparece. Porque ha sido reemplazada por las dos fuerzas. Entonces, ahora sí vas a aplicar la condición de equilibrio. ¿Qué dice la condición de equilibrio? Empiezo. Eje horizontal. Eje horizontal. En el eje horizontal, ¿qué se debe de cumplir? Antes de aplicar esto, vamos, ¿cuánto valen las fuerzas? A ver, la fuerza horizontal, bueno, como la fuerza original es de 50 newton, entonces aquí yo le pongo 50. Pero la fuerza que está cerca al ángulo, la fuerza que está cerca al ángulo, se realiza con el coseno. Entonces aquí vamos a poner coseno de 30. Y la fuerza vertical automáticamente sería con el seno. Acá sería 50 seno de 37. Ahí estamos. Seno de 37. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos ahora sí. Vamos a aplicar la condición de equilibrio. Eje horizontal. ¿Qué se cumple en el eje horizontal? Que las fuerzas del lado derecho o que se van hacia el lado derecho deben ser igual a las fuerzas que se van al lado izquierdo. Entonces, en el eje horizontal está aquí. ¿Qué fuerza se va hacia el lado derecho? F. Es igual a las fuerzas que se van hacia el lado izquierdo. ¿Quién va al lado izquierdo? 50 coseno de 37. ¿Correcto? Aquí te voy a dar los datos. Seno de 37 vale 3 quintos. Coseno de 37 vale 4 quintos. Entonces vamos trabajando. Aquí sería F es igual a ¿cuánto? A 50, 4 quintos. Si tú simplificas,
y esto me va a dar 40. ¿Correcto? 40. Ya está, mira, si utilizo el eje horizontal, ya encontré el valor de F. Ahora voy a utilizar el eje vertical, aquí. Eje vertical. En el eje vertical que tengo, a ver, ¿quién va en el eje vertical? Normal es la única que va hacia arriba. Vamos a poner aquí, normal. Y esto es igual a ¿qué? A las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes va hacia abajo? El peso que es 10 más esta fuerza de aquí, ¿no? Esta fuerza vertical. 50 seno de 37. Entonces, normal sería 10 más 50. El seno de 37 vale 3/5. Simplifica. Quinta 1, quinta 10. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? La normal es igual a ¿cuánto? A 10 más, aquí sería 10 por 3, 30. Y finalmente esto sería ¿cuánto? 40. ¿Correcto? Entonces, la fuerza F, ¿cuánto vale? 40. Y la normal en este caso, ¿cuánto valdría? 40 también. Ahí está. ¿Y qué me pide? Me pide la suma, ¿no? Entonces, la suma, ¿cuánto sería? 40 más 40, aquí lo voy a escribir. Respuesta. Fuerza más normal. Y esto me va a dar 80. Solución del ejercicio número